right, brothers and sisters, let's turn back to Romans chapter 6. And I'm just going to cut to the chase and not really give a lot of introduction. Ok, hermanos y hermanas, vamos a regresar a Romanos capítulo 6 y voy a cortar la introducción un poco y voy a entrar directo al The mensaje. last exposition was just so soon. You should probably have most of that still. You know where we are in the chapter. La última exposición la acabamos de tener, so ya sabes dónde estamos en el capítulo. So now we pick up with verses 11 to 14. If Jose would read that for us. Ahora vamos a comenzar o resumir con el versículo del 11 al 14. La palabra de Dios lee o dice: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. The one thing that you may have never noticed this, but these are the first exhortations or commands given in the whole book of Romans. A lo mejor nunca has notado, pero aquí tenemos la primera exhortación o el primer imperativo en la epístola a los Romanos. There's chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, 1 to 10. No commands, no exhortations. El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, el 6, no hay ningún imperativo. Y aquí llegamos al primero en el This versículo is the 11. first imperative, Este es el primer mandato, el primer imperativo, which reminds us que nos recuerda that in order to live right, que para poder vivir correctamente, we first got to get the gospel right. primero tienes que entender correctamente el Evangelio. Now, as we look at this, Ahora, al mirar, a considerar esto, these verses can be divided up under three headings. estos versículos los podemos dividir en tres encabezamientos. We have the reckoning we must do, verse 11. Tenemos en el verso 11 lo que nosotros tenemos que considerar. Read verse 11. This will be our focus in this time. Verso 11 dice: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. We then have the activity we must engage in, verses 12 to 13. Luego tenemos la actividad en el cual tenemos que ejercitarnos en el versículo 12 al 13. And then we have the confidence we are to have, verse 14. Y después tenemos terceramente la confianza que debemos tener en el verso 14. But in our time that we have left this evening, I hope to be much briefer this time, that we look at the reckoning we must do. Pero aquí, en nuestro tiempo que nos queda, vamos a considerar la consideración que debemos hacer. Paul tells us in verse 11 that we are to reckon it to indeed be so that we are dead to sin and alive to God in Christ Jesus our Lord. Pablo nos dice que debemos considerarnos o considerarlo así, en verdad, de que estamos muertos al pecado y vivos para con Dios. Now, this verse is sometimes abused and misapplied in support of an entirely wrong understanding of Romans 6 and the doctrine of sanctification. Ahora bien, a menudo se abusa mucho y se aplica mal este versículo en el interés de una comprensión completamente errónea de So we need Romanos to pay capítulo careful 6. attention to what Paul says. Debemos prestar mucha atención a lo que dice Pablo. Notice we're not commanded to become dead to sin and alive to God. Nota que no se nos ordena estar muertos al pecado y vivos para Dios. As we've seen, in union with Christ, we've already died to sin and been made alive to God. Ya como consideramos en unión con Cristo, ya hemos muerto al pecado. Those are facts presupposed in verses 2 to 10. Y esos son hechos, realidades ya presupuestas en los versos 2 al 10. Furthermore, this is not some kind of positive thinking, Además, esto no es una especie de poder de pensamiento positivo, as though it were saying that by reckoning or counting ourselves to be dead to sin and alive to God, we can make it so. como si estuviera diciendo que al considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios, podemos hacerlo así. No, it's not by reckoning these to be facts that they become facts. No es por considerar estas cosas como hechos que se convierten en hechos, They're already facts. ya son hechos.
So then, if I truly died to sin and have been made alive to God, why do I need to reckon myself to be dead to sin and alive to God? Entonces, si verdaderamente he muerto al pecado y he sido vivificado para con Dios, ¿por qué necesito considerarme muerto al pecado y vivo para What's the Dios? point of this exhortation? ¿Cuál es el punto de esta exhortación? Well, it's simply this. Es simplemente esto. Though we died to sin and have been made spiritually alive in Christ, it's not always obvious to us. Que aunque hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados espiritualmente, no es siempre obvio para nosotros. We don't always think about this as we should. No siempre pensamos en esto como deberíamos. We don't always feel it to be so in the everyday conflict of the Christian life. No siempre sentimos que sea así en el conflicto cotidiano en la vida cristiana. It's something we must believe and count on. Es algo que debemos creer y con lo que debemos contar. In other words, the reality that we have died to sin and been made alive to God is not only a matter of fact, it is a matter of faith. En otras palabras, la realidad de que hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados para con Dios no es solo una cuestión de hecho, es una cuestión de fe. It's a fact the Christian is to count on and believe. Es un hecho con que el cristiano debe contar y creer, Irrespective of how we might feel at any given moment. independiente de cómo nos sintamos en un momento dado. We are to believe this is so because God says it's so. Debemos creer que esto es así porque Dios dice que es así. We are to count on this wonderful reality that in Christ I have been justified. Debemos contar con esta preciosa, maravillosa realidad que en Cristo he sido justificado. My sins have been forgiven. Mis pecados han sido perdonados. I've been declared righteous, His righteousness credited to me. He sido declarado justo, su justicia acreditada a mi cuenta. I'm to count on this. Tengo que contar en esto. I'm to count on the fact that putting my faith in Christ, I'm no longer the old man in Adam I once was. Que poniendo mi fe en Cristo ya no soy el hombre que era en el viejo Adán. I'm no longer in that state. Ya no estoy en ese estado. I'm no longer under the guilt and condemnation of sin and separated from God. Ya no estoy bajo la culpa y la culpa del pecado y separado de Dios. My old man was crucified with Christ. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. I'm now a new man who has been raised with Christ and made alive unto God by Ahora the soy Spirit. un hombre nuevo que ha sido resucitado con Cristo y vivificado para con Dios por el Espíritu. I am to believe this and reckon it to indeed be so. Debo creer esto y considerarlo así. This is how you must think of yourself as a Christian. Así es como debes pensar en ti mismo como un cristiano. So you see right here is the starting point in living the Christian life, a life of holiness. Entonces ves, aquí está el punto de partida para vivir la vida cristiana, una It vida begins de by santidad. counting to be true what God Himself has already done for us in Christ. Comienza por considerar verdadero lo que Dios mismo ya ha hecho por nosotros en Cristo. Counting to be true what is in fact true. Considerando verdadero lo que en realidad es cierto. You must know this and you must count on it because God says it. Debes saber esto y debes contar con ello porque Dios lo dice. Now I want you to see this. Ahora quiero que veas esto. This reminds us of something very important. Esto nos recuerda algo muy importante. It reminds us that assurance of our acceptance with God in Christ and Nos, our re- new identity in Christ nos recuerda que la seguridad de nuestra aceptación ante Dios en Cristo y de nuestra nueva identidad en Cristo is not the enemy of holy living. no es el enemigo de una vida santa, It's the foundation of holy living. es el fundamento de una vida santa. One of the criticisms of the gospel and of salvation by grace alone that Paul is answering is that if you believe this gospel, it will lead to careless living. Una de las críticas al Evangelio y la salvación solo por gracia y a la que Pablo responde es que si crees este Evangelio Let us sin that grace may abound. te llevará a una vida descuidada. But the Pequemos para que la gracia abunde. But the opposite is true. Pero es todo lo contrario. It's only insofar as we know and believe in and count on what God has done for us in Christ that we will begin to live a genuinely holy life. Solo en la medida en que sepamos, creamos y contemos con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, viviremos una vida genuinamente santa. This is the New Testament, the gospel approach to sanctification. Este es el enfoque del Nuevo Testamento hacia la santificación. It begins by telling us what God has done for us in Christ and exhorting us to believe it, to rest the weight of our soul upon it, and to rejoice in it.
comienza contándonos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y exhortándonos a creerlos, a regocijarnos en ello. And then it's from that foundation and in the light of that and in the confidence of that, we are then told how to live. Y luego es desde esa base, a la luz de eso y en confianza de eso, que se nos dice cómo vivir. Now, this is the opposite of what you'll find in every false religion. Y esto es lo contrario que vas a encontrar, lo que se encuentra en cada religión falsa. And in every false form of the Christian religion as well. Aún también en toda forma falsa de cristianidad o de la religión cristiana. In one way or another, every false religion says, stop doing this and start doing that. De una forma u otra, cada religión falsa dice, deja de hacer esto, comienza a hacer aquello. Live and act as you should. Vive y actúa como debes. And then here is what God will do for you. Y luego esto es lo que Dios hará por ti. But the gospel says, Pero el Evangelio dice, here is what God has already done for you in Christ. esto es lo que Dios ya ha hecho Believe por it. ti en Cristo. Count on Créelo. it. Cuenta con ello. And now stop doing this and start doing that. Y ahora deja de hacer esto y This comienza is a so hacer important aquello. when it comes to the battle with remaining sin. This is crucial. Esto es tan importante cuando se trata de la batalla contra el pecado restante. As I said earlier, this is what one of the Puritans referred to as the gospel mystery of sanctification. Como dije al principio, esto es lo que uno de los puritanos llamó el misterio evangélico de la That's santificación. actually the title of a very wonderful book on this subject by the Puritan Walter Marshall. En realidad ese título es de un libro maravilloso I sobre don't know este if it's tema. in Spanish, if it's been translated into Spanish, but well, that would be a great project for someone to do, to translate that book into Spanish. I highly recommend it. No sé si este libro, el misterio evangélico de la santificación, si se ha traducido al español, pero sería una gran obra. Now, this man, Walter Marshall, even after becoming a pastor, Y este hombre, Walter Marshall, aún después de hacerse pastor, in his early days, he experienced deep spiritual distress and a lack of peace in his soul. en sus primeros días él experimentó una profunda angustia espiritual y inquietud en su alma. For years, he sought after holiness and peace, Durante años él buscaba la santidad y la paz and he lacked an assurance of salvation. y carecía de toda seguridad de salvación. At one point, he went to visit the great Puritan preacher of the gospel, Thomas Goodwin. En un momento él fue a visitar el gran predicador puritano del Evangelio, Tomás Goodwin. He told Goodwin about his distress and about the sins that weighed heavily upon his conscience. Y él le contó a Goodwin sobre sus angustias y los pecados que le pesaban mucho sobre su conciencia. Goodwin gave a classic response. Goodwin le dio una respuesta clásica. He told Marshall that he had forgot to mention the greatest sin of all, the sin of not believing on the Lord Jesus Christ for the remission of sins and the sanctifying of his nature. Esa respuesta fue que Marshall se había olvidado de mencionar el pecado más grande de todo, el pecado de no creer en el Señor Jesucristo para la remisión de los pecados. As Marshall began to understand this, his ministry, his life began to be profoundly changed. Después de esto, la vida y el ministerio de Marshall comenzaron a cambiar profundamente. And his book was the fruit of his own experience in learning this lesson. Y su libro fue el fruto de su propia experiencia al aprender esta lección. In his own words, Marshall learned, and this is a quote, En sus propias palabras, Marshall aprendió, y cito, estas son sus palabras. just go ahead and read the quote. Estas son sus palabras. Nunca debemos pensar que nuestros corazones y nuestras vidas primero deben cambiar del pecado a la santidad en cualquier medida antes de que podamos aventurarnos con seguridad a confiar en Cristo para el disfrute seguro de sí mismo y su salvación. Repeat that again. Read that again. Lo voy a repetir. Nunca debemos pensar que nuestros corazones y nuestras vidas primero deben cambiar del pecado a la santidad en cualquier medida antes de que podamos aventurarnos con seguridad a confiar en Cristo para el disfrute seguro de sí mismo. Why? Why is that? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Let me read it in English for those of you that are English speakers here. Déjame leerlo en He said, We are inglés. never to think that our hearts and lives must first be changed from sin to holiness in any measure before we can safely venture to trust in Christ for the sure enjoyment of Himself and His salvation.
And why is this? ¿Y por qué es así? It's because we will never be changed from sin to holiness in any measure until we do. ¿Por qué es así? Porque nunca seremos cambiados del pecado a la santidad en ninguna medida hasta que lo hagamos. We must first, as nothing but a sinner, receive the comforts of the gospel into our souls by faith. Primero debemos recibir los consuelos del Evangelio en nuestras almas por la fe. In one of the chapters, he very helpfully lays out what he calls endowments, or we might say enablements, that are necessary in order to even begin to live a holy life. En uno de los capítulos, él expone de manera muy útil lo que él llama dotaciones que son necesarias para siquiera comenzar a vivir una vida santa. For example, one of those endowments, as he calls it, is that we must be well persuaded of our reconciliation with God. Por ejemplo, una de esas dotaciones, como él la llama, es que debemos estar bien persuadidos de nuestra We must reconciliación be con Dios. persuaded that for Christ's sake, God has forgiven my sins. Debemos estar persuadidos de que por amor de Cristo Dios ha perdonado mis pecados. And I stand accepted and justified in His sight. Y yo soy aceptado y justificado ante sus ojos. For if you still believe that God is your enemy, Porque si todavía crees que Dios es tu enemigo and you still view yourself as under His wrath, y todavía te ves bajo su ira, this will either leave you in despair, esto te dejará desesperado. or at best it will extort from you a slavish, hypocritical morality. O en el mejor caso te arrancará una moralidad hipócrita. As Marshall argues, we cannot love God and obey Him out of sincere love for Him until we apprehend His love for us. Como sostiene Marshall, no podemos amar a Dios y obedecerlo por amor sincero hacia Él hasta que comprendamos su amor por nosotros. And we only know and have confidence in His love for us Y solo comprendemos su amor por as nosotros revealed in the gospel and by believing the gospel. como es revelado, a través que es revelado en el Evangelio y creyendo en el Evangelio. A second endowment that he mentions is that we need a heart that is inclined toward holiness and that loves holiness. Una segunda dotación que él menciona es que necesitamos un corazón inclinado a la santidad y que ama la santidad. But again, where do we get that? Pero otra vez, ¿dónde obtenemos eso? It's not in us by nature. No se encuentra en nosotros. Where do we get that? ¿De dónde lo sacamos? It's by believing the gospel. Es creyendo el It's Evangelio. by union with Jesus Christ. Es mediante la Through unión con Spirit-given faith. Jesucristo. Being united to Him, we're not only justified and reconciled to God, we're raised with Him by the Spirit. Al estar unidos a Él, no solamente somos justificados y reconciliados con Dios, pero somos resucitados con Él por el Espíritu. To walk in newness of life. Now, a third endowment he mentions, Luego una tercera dotación que Él menciona, quoting from him here. citando a Él aquí. We need to be persuaded of our future enjoyment of everlasting heavenly happiness. Necesitamos estar persuadidos de nuestro futuro disfrute de la eterna felicidad celestial. If we're really going to live a holy life. Si en realidad vamos a vivir una vida santa, What's the connection? ¿cuál es la conexión? Think with me. Piensa conmigo. Living for Christ, a life of devotion to God, killing sin, pursuing holiness is not easy. Vivir para Cristo, una vida de devoción a Dios, matar el pecado y buscar la santidad no es fácil. There are many trials and difficulties along the way. Hay muchas pruebas y dificultades en el camino. It sometimes involves plucking out right eyes and cutting off right hands. A veces implica arrancar el ojo derecho y cortar la mano derecha. Not literally, but it involves at times denying ourselves and putting to death those darling sins that are as precious to us as our right eye or our right hands are to our bodies. No literalmente, pero a veces implica negarnos a nosotros mismos y dar muerte a esos pecados queridos que son tan preciosos para nosotros, como el ojo derecho o la mano derecha. Also, sometimes the way of devotion to Christ leads us to various kinds of persecution. Además, a veces la devoción a Cristo nos conduce a la persecución, Loneliness, la soledad, misunderstanding, la incomprensión. men saying all manner of evil against us falsely. Los hombres dicen toda clase de mal contra nosotros falsamente. Well, what is it that will sustain us and preserve us in the way of holiness through all of that? ¿Qué es lo que nos sostendrá y preservará en el camino de la santidad a través de todo eso? Well, one of the things is the persuasion of our future enjoyment of eternal happiness. Una de las Glory. cosas es la persuasión de nuestro futuro disfrute de la And felicidad how do we y la get this gloria eterna. endowment?
¿Y cómo obtenemos esta dotación? Where does this certain steadfast hope come from? ¿De dónde viene esta esperanza segura y firme? It comes from believing the gospel. Viene de creyendo el Evangelio. All of these absolutely necessary endowments for living a holy life only become ours by faith in Jesus Christ as He is freely given to sinners in the gospel. Todos estos dones absolutamente necesarios para vivir una vida santa solo llegan a ser nuestros mediante la fe dada por el Espíritu Santo en Jesucristo. The persuasion of our reconciliation with God, La persuasión de nuestra reconciliación con Dios. a new inclination toward holiness, Una nueva inclinación a la santidad. the hope of the glory to come. La esperanza de la gloria venidera. Without these things, no man will ever make any progress at all in true God-glorifying holiness of heart and life. Sin estas cosas, ningún hombre jamás logrará ningún progreso en la santidad de corazón y de vida verdadera y glorificación de Dios. And this is why, again, Marshall underscores this point, and we must be very clear about this. Y por eso nuevamente Marshall subraya este punto y debemos tener esto muy claro. And we preachers must make this very clear in our preaching of the gospel and in our preaching of sanctification. Y nosotros que somos pastores debemos dejar esto muy claro en nuestra predicación del Evangelio y la santificación. That we are never to think that our hearts and lives must first be changed from sin to holiness in any measure before we can safely venture to trust in Christ for the sure enjoyment of Himself and His salvation. Que nunca debemos pensar que nuestros corazones y nuestras vidas primero deben cambiar del pecado a la santidad en cualquier medida antes de que My podamos dear friends, aventurarnos a what Cristo. qualifies us to come to Christ and trust Him for His salvation? Mi querido amigo, ¿qué nos califica para poder venir a Cristo y confiar en Él para la salvación? What qualification must we have? ¿Qué calificación tenemos que tener? There's only one, Solamente hay una, that you're a sinner, que eres pecador, that you need Him. que tú lo necesitas. And He is freely offered to you in the gospel as Y your Él se Savior. ofrece gratuitamente en el Evangelio. And it's only as we believe that, and insofar as we are resting in Him alone, that we then are enabled to begin to change from sin to holiness in any measure and to begin to live a holy life. Y es solamente creyendo ese Evangelio que después nos capacita para poder vivir una vida santa y glorificante. And my dear fellow pastors this evening, the people to whom you and I minister will never be a holy people unless they're believing the gospel. Mi querido pastor, predicador, el pueblo en el cual, al cual tú ministras nunca serán un pueblo santo si no creen el Evangelio. And insofar as they are truly understanding or growing in their confidence in the gospel, Y en la medida en que realmente comprendan y tengan confianza en el Evangelio, nothing but a constant diet of exhortations and directives and warnings and reproofs will never produce a holy people. nada más que una dieta constante de exhortaciones y directivas y advertencias nunca producirá un pueblo santo. Now, commands and exhortations and rebukes and divine warnings are important, and they have their place in a faithful ministry. Ahora, los mandamientos, estas exhortaciones, las reprensiones y advertencias divinas tienen su lugar en un ministerio fiel. But without the gospel, they will never sanctify anyone. Pero sin el Evangelio nunca santificarán a nadie. There's an interesting story about Daniel Rowland. Hay una historia interesante sobre Daniel Rowland. He was one of the preachers mightily used of God in the 18th century revivals, awakenings in Wales. Él era uno de los grandes predicadores que Dios utilizó poderosamente en el siglo XVIII en Gales. He was an unconverted minister of the Church of England. Él era un ministro inconverso en la iglesia de Inglaterra. And he was convicted and awakened under the preaching of a man named Griffith Jones. Él fue condenado y despertado bajo la predicación de un hombre llamado Griffith Jones. And then apparently for about 5 years he powerfully preached the law as an awakened man. Aparentemente durante unos 5 años él predicó poderosamente la ley como Who un was hombre still despierto, himself unclear about the gospel and lacking assurance. quien todavía él mismo no tenía claro el evangelio y le faltaba seguridad. And he so preached that his hearers were under terrible spiritual distress and conviction of sin. Y sus oyentes estaban bajo
terrible angustia espiritual y convicción de pecado. He was a son of thunder and a bringer of terror. Era un hijo del terror o de trueno y portador de terror. But there was a Mr. Pugh, a nonconformist minister from a nearby town, who eventually came to him and said this. Pero la historia cuenta que había un señor que se llamaba Pugh, un ministro inconformista de un pueblo cercano, que al final se le acercó y le dijo esto: Dear Mr. Rowland, preach the gospel to the people. estimado señor Rowland, predique el evangelio a la gente. Apply the balm of Gilead to their spiritual wounds and show them the necessity of faith in a crucified Savior. Aplica el bálsamo de Galaad a sus heridas espirituales y muéstrales la necesidad de la fe en el Salvador crucificado. Rowland said, I'm afraid I don't have that faith myself in its vigor and full exercise. Rowland dijo: me temo que yo mismo no tengo esa fe en su vigor y ejercicio completo. Mr. Pugh answered, preach it until you feel it that way. El señor Pugh respondió: predícalo hasta que lo sientas así. If you continue to preach nothing but the law in this way, you'll kill half the population of the county. Si continúas predicando la ley de esta manera, matarás a la mitad de la población del condado. And this became the great turning point in Rowland's ministry. Y este fue un gran punto de inflexión en el ministerio By de the way, Rowland. Daniel Rowland went on to be, I think, probably the most powerful preacher that the English-speaking world, he was Welsh, but he preached in Welsh, had probably ever known. Y Him and Whitfield together, the two, they were yo, contemporaries. yo creo que Rowland fue el segundo a George Whitfield, el predicador más grande de ese siglo. Now, I mention this not to argue that we should not preach the law. Menciono esto no para argumentar que no debemos predicar la ley, Even to believers as an expression of our Father's will for us. ni siquiera a los creyentes como expresión de la voluntad de nuestro Padre. But the point is, our people will never be a holy people without believing the gospel. Pero el punto es que nuestro pueblo nunca será un pueblo santo sin creer el Evangelio. So, brothers and sisters, think about everything that's gone before us up to this point in this epistle. Entonces, hermanos y hermanas, piensen en todo lo que ha sucedido hasta este punto en esta epístola. All that is involved in this reality that in Christ we have died to sin, we've been made alive to God. What are those gospel truths that we must keep before our minds? Todo lo que está involucrado en esta realidad, que en Cristo hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados para con Dios. ¿Cuáles son esas verdades del Evangelio? And truths for me as a pastor that must form the backbone of my ministry. ¿Cuáles son esas verdades como pastor para mí que deben formar la columna vertebral de nuestro ministerio? Gospel realities that form the climate within which all of our preaching and all of our thinking about holiness and sanctification and Christian living must be couched. ¿Cuáles son esas realidades evangélicas que deben formar el clima dentro del cual se expresa toda nuestra predicación y todo nuestro pensamiento sobre la santidad y la vida What cristiana? has Paul been teaching up to this point? Let me lay it out briefly. ¿Qué ha estado enseñando Pablo hasta este punto? Déjame explicártelo brevemente. First, my dear brothers and sisters, Primero, queridos hermanos y you hermanas, need to understand that in the death of Christ, sin's debt has been paid once and for all. debes entender que en la muerte de Cristo la deuda del pecado ha sido pagada de una vez por For all todas who believe in him. para todos los que creen en As Él. Paul tells us in Romans 3:25, God set forth his Son as the propitiation for our sins by his blood. Como nos dice Pablo en Romanos 3:25, Dios presentó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados con su sangre. That is, Christ shed his blood so that God's wrath against you might be propitiated, satisfied, and it is removed from you forever. Es decir, Cristo derramó su sangre para que la ira de Dios contra ti sea propiciada, satisfecha, alejada de ti para siempre. He died for your sins, and he died in your place for your sins, and he received the punishment for your sins that you deserve. Él murió en tu lugar y recibió el castigo que tú merecías. Paul put it this way: God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Pablo lo expresa de esta manera pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. If you believe in Christ, all your sins have been atoned for. They've all been forgiven. Si crees en Cristo, todos tus pecados han sido expiados, han sido perdonados. And now, dear Christian, you are to reckon this to indeed be so, and you must rejoice in this.
Y ahora, queridos cristianos, debes considerar que esto en efecto es así. Debes regocijarte en esto. If you try to fight sin and skip this, what will happen? Si intentas luchar contra el pecado pero saltas este aspecto, ¿qué pasará? Satan will defeat you with a sense of paralyzing guilt and hopelessness. Satanás te derrotará con un sentimiento de culpa y una desesperanza paralizante. Unresolved guilt produces despair, La culpa no resuelta produce desesperación and despair will tend to harden the heart. y la desesperación tenderá a endurecer el corazón. But understanding and believing that God in His great mercy and love has given His Son to be your Savior, Pero entender y creer que Dios en su gran misericordia y amor ha dado a su Hijo para ser tu Salvador, and that because of the sufferings of Christ, all of your sins have been put away and can no longer condemn you to hell. y que gracias a los sufrimientos de Cristo todos tus pecados han sido perdonados y ya no pueden condenarte al infierno. If we really believe that, does that make us want to sin? Si en realidad creemos eso, ¿eso nos hace querer No, pecar? that's what breaks our hearts in godly grief and repentance and produces joy and motivation in the battle with remaining sin No, and the pursuit of holiness. esto es lo que quebranta el corazón en dolor y arrepentimiento piadoso y produce alegría y motivación en la batalla contra el pecado restante. Secondly, he's been telling them that in Christ God has justified you. En segundo lugar, le está diciendo que en Cristo Dios te ha justificado. He not only forgives all your sins, Él no solo perdona todos tus pecados, he imputes to you, he reckons to you, he puts to your account the perfect righteousness of Jesus Christ. sino que él no solamente perdona tus pecados, pero Él te imputa la perfecta justicia de Jesucristo. There's a great exchange that has occurred. Hay un gran cambio que ha sucedido, ha ocurrido. Your sins were credited to Christ and punished in him. Tus pecados han sido puestos sobre Cristo y castigados en Él. And God has credited to you his perfect righteousness. Y Dios te ha acreditado a ti la perfecta justicia de Jesucristo. Therefore, believing in Christ, you're no longer under the requirement of the law to produce a perfect righteousness of your own to justify you before God. Por tanto, al creer en Cristo ya no estás bajo el requisito de la ley de producir una justicia propia, perfecta para justificarte delante de Dios. Though the law remains as our rule of life, Christ is our righteousness by which we stand justified in God's sight. Aunque la ley sigue siendo nuestra regla de vida, Cristo es nuestra justicia por la cual somos justificados ante Dios. Having been justified by faith, we have peace with Habiendo God. sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. And then thirdly, he's been telling us that being united to Christ by faith, you died with him, you've been raised with him to newness of life. Y luego en tercer lugar les ha estado diciendo que estando unidos a Cristo por la fe dada por el Espíritu Santo, moristeis con él y habéis sido resucitados con él. The old man you once were in Adam has been crucified with Christ. El viejo hombre que fuiste en Adán ha sido crucificado con Cristo. Your old self under guilt and condemnation of sin and damned to hell has already been damned. Ese viejo hombre que fuiste en Adán bajo la culpa y la condenación del pecado y condenado al infierno, ya ha sido condenado, ya ha sido ejecutado en Cristo. Has already been damned and put to death in Christ as your substitute. Ya ha sido ejecutado en Cristo como tu The sustituto. punishment's already been meted out. El castigo ya ha sido impuesto. There's no more punishment for you. Ya no hay más Praise God, castigo you've para already ti. died in Christ. Gloria a Dios que ya has muerto en Cristo. But then remember, having died with Christ, you've also been raised with Christ. Pero recuerda, habiendo muerto con Cristo, también has God doesn't just resucitado. forgive you and justify you in Christ and then leave you on your own Dios with no, respect to your sin problems. Dios no simplemente te perdona y te justifica en Cristo y luego te deja solo con respecto a tus problemas con el pecado. No, the same power by which Christ was raised from the dead is now dwelling in you. The same spirit of life is in you to incline and to enable you and to help you to walk in newness of life. No, ese mismo poder por el cual Cristo resucitó de entre los muertos ahora habita en ustedes. Está en vosotros para inclinarte y capacitarte para caminar en novedad de vida. You're not left to make bricks without straw. No estás quedado solo para hacer ladrillos sin paja.
like the Egyptian taskmasters did with God's people in the Old Testament. como los maestros egipcios ejercieron sobre el pueblo de Dios en el Viejo Testamento. No, as you battle with remaining sin, it's not a hopeless task. You're not left to your own resources. Mientras luchas contra el pecado restante, no es una tarea desesperada. Not only you're forgiven and justified, but the new life of the Spirit is dwelling and working in you. So this is what God has done for you in Christ. Eres perdonado, justificado y la nueva vida del Espíritu mora y obra dentro de ti. And what are you to do? Entonces, ¿qué debes hacer? Paul says you are to reckon it to indeed be so. Pablo dice que debéis considerar que es You're to así. believe it. And sometimes we have to fight to believe it. Tienes que creerlo y muchas veces We have to tenemos keep que, reminding ourselves of this. tenemos que He luchar says, para creer reckon esto. on it. Count on it. Tenemos que considerar esto, contar Martin con Luther ello. once said that faith is sometimes like perpetual doubt kept underfoot. Martín Lutero dijo que Can you repeat that one more time? Luther said sometimes doubt is like faith is like perpetual doubt kept underfoot. Que la fe es como la duda perpetua que se mantiene bajo el pie o se aplasta con el pie. You believe because God said it. Lo crees porque Dios lo dice o lo ha Believe it, dicho. count on it. Créelo, cuenta con ello. And then what are you to do? ¿Y después qué vas a hacer? Well, he's going to go on now to tell us very simply, as we'll see in the first message tomorrow, that believing these things, we must now stop sinning and start doing righteousness in devotion to God. Bueno, ahora continuará diciéndonos de manera muy simple, como veremos en el primer mensaje mañana, que debemos dejar de pecar y comenzar a hacer justicia con devoción a Dios. This is the biblical method of dealing with remaining sin. Este es el método bíblico para lidiar con el pecado This is where it restante. starts. Aquí es donde comienza. Reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. And then he says, therefore, Y luego dice, por tanto, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecerlo en sus And concupiscencias. that leads us from the reckoning we must do, or that we must always be doing, to then consider the activity we must engage in. And that's what we'll address tomorrow, God willing, when we come back. Y eso nos lleva del cálculo o la consideración que debemos hacer, o más exacto, que debemos estar haciendo siempre, a segundo, la actividad que debemos realizar. Y Dios mediante veremos eso mañana en el primer mensaje. And it didn't last as long as the Lord of the Rings. Y, y no duró tanto como el Señor de los Anillos. Well, let's get some rest tonight, and we'll see you tomorrow, God willing, and pray the Lord will meet with us. Vamos a descansar y Dios mediante nos vemos mañana en la mañana. And close in prayer. Padre eterno, te damos gracias por esta noche, por lo que hemos escuchado, que tu palabra ha sido abierta fielmente. Gracias, oh Dios, por estas realidades que son que nos pertenecen a nosotros que estamos en Cristo. Te pedimos, oh Dios, que si hay alguien aquí que no es creyente, que está fuera de Cristo, que estas cosas penetren a su corazón y a sus mentes y que vengan a la realización que necesitan al Salvador, al Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos al regresar a nuestros hogares y poder llegar aquí en la mañana para otra vez escuchar de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.